Lo que necesitamos entre los feminismos es hablar. Para crear tramas de sentido político. Referenciar las palabras desde un contexto situado. Porque finalmente las luchas, si no son colectivas, se convierten en exposiciones personales, ¿no? Reapropiarnos de eso, que finalmente son conceptos que vienen de la lucha de las calles. Que hay que partir de qué se pone al centro. Que rompa esa barrera contra el patriarcado, el machismo. El respeto mutuo entre todos los feminismos. Construir tu esperanto para poder comunicar. Aunar conceptos sobre cómo no entendemos todos, pues es complejo. Estamos viviendo una etapa de muchísimo malentendido. Yo he visto que cambia tanto el lenguaje. En el arte y en el feminismo. Necesitamos términos de debate. Espacios de diálogo donde podamos honrar los términos propios. Hablarlo desde la diferencia. Aún entre los feminismos hay una disputa por el sentido de las palabras. ¿Podría realmente haber un consenso en el lenguaje? Hola, soy Serrucha, artista y activista feminista. Y yo soy Lorena Wolfer, soy artista y activista cultural y juntas llevamos Disidenta, Comunidad de Práctica Social y Saberes Feministas. En este primer programa les vamos a contar cómo surgió este podcast y la apuesta política que nos trajo aquí. Alzo la voz para que el suelo retiemble y nuestros ojos se incendien, para que mis palabras revienten como olas, para no caminar solas, porque de hoy en adelante si nos tocas a una, nos tocas a todas. Nos emociona muchísimo que estén con nosotras en Glosaria, porque Glosaria es una apuesta fundamental de Disidenta. Queremos diseccionar el lenguaje, queremos diseccionar las palabras para entender cómo las estamos empleando y cómo nos podemos comunicar de mejor manera. Nos parece indispensable en Disidenta pensar en cómo operar, cómo articular una lucha conjunta entre muchos feminismos de cara a lo que estamos viviendo en México. Glosaria es un proyecto de Disidenta. Pueden encontrarnos en www.disidenta.com. Y Disidenta básicamente es un espacio que surgió durante la pandemia. Es un espacio que durante un rato básicamente operó en línea. Empezó básicamente siendo pues un programa de arte, activismo y saberes feministas. Después fue creciendo. Y ahora tenemos 3 líneas de acción. Uno, en efecto, es el programa pedagógico que impartimos, facilitamos 2 veces al año, o sea, es semestral. Por otro lado, producimos proyectos de práctica social, que básicamente se refiere a estos proyectos que suceden en la intersección entre el arte y el activismo, que buscan modificar, intervenir, transformar ciertas situaciones, ciertos contextos y o con ciertas comunidades. Y tenemos también digamos, una línea que tiene que ver con el registro, con la documentación de la práctica social feminista latinoamericana. Estamos por lanzar una archiva en línea que recopile los trabajos de colegas de toda América Latina y que de alguna manera ligue, ¿no?, nuestro quehacer entre unes y otras. Eso es básicamente Disidenta. Estamos en la Ciudad de México, sobre todo, aunque tenemos a una de las participantes en Buenos Aires. Entonces somos un proyecto pensado, ideado políticamente para el sur global. Actualmente en México los transfeminismos se encuentran bastante fragmentados. Comienzan a haber posiciones tremendamente encontradas y con ello vimos la necesidad de ver qué es lo que nos une, establecer un lenguaje común en donde pudiéramos entendernos, en donde pudiéramos ver nuestras diferencias y en donde podamos hacer un frente a todos los discursos de odio que se han generado. Además, el camino de los feminismos pues ha tenido varias paradas, digamos, inesperadas. Nos hemos ido enfrentando como a muchas curvas, porque si bien es verdad que hemos ganado un territorio importante en estos últimos 30 años, y si empezamos situándonos en Juárez, allá en 1993, con el registro de los primeros feminicidios, también es verdad que esos avances no están exentos de, digamos, de complejidad, ¿no? O sea, los territorios ganados, pues a veces no son del todo ganados, o esa ganancia está acotada y es temporal, por un lado,
Por el otro lado, el capital pues está haciendo un abuso absoluto de la superficie de los feminismos, ¿no? Y transformándolos en algo que vende, ¿no? Entonces también es un momento, digamos, complicado, ¿no? Para los feminismos en la sociedad mexicana, más allá de las disputas que hay adentro de los feminismos. E igualmente, aún sí se ha avanzado a lo largo de los años mucho en materia de leyes, en materia de que haya un mayor conocimiento sobre las violencias que se ejercen. Igual estas se han multiplicado, ¿no? Entonces, sí se necesitan cambios de estrategia y esa es una de las apuestas políticas que tenemos con este podcast. Justo Glosaria nació desde Deseidades, Rutas Posibles desde los Feminismos, que fueron una serie de espacios de reflexión que organizamos en noviembre del año pasado, es decir, noviembre de 2022, aquí en la Ciudad de México, con feministas de muchos campos para preguntarnos si podíamos tener un piso en común, justo de cara a estas decisiones que hay dentro de los feminismos, justo de cara a el posicionamiento de nuevo complicado de los feminismos en la sociedad mexicana. La pregunta era, ¿qué podemos hacer juntas, ¿no? ¿Podemos operar de manera conjunta? Y si sí, ¿de qué maneras, ¿no? ¿Cómo lo queremos hacer? Reunimos a 36 participantes en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco a lo largo de 5 días y conversamos sobre cuáles eran pues, las deseidades. Deseidades es un término propuesto por Amaya Pérez, para hablar no solo de las necesidades, sino también de los deseos, para conjuntar los deseos con las necesidades y salir de los ciclos de urgencia en los que solemos vivir. Y, digamos, a partir de Deseidades nació Glosaria. Una de las reflexiones, uno de los puntos de quiebre importantes a los que llegamos, era la necesidad de construir un lenguaje en común, de poner, digamos, bajo una lupa las palabras que estamos empleando para indagar cómo las estamos empleando, a qué se refieren y cómo es que mi definición, mi concepción, mi utilización de una palabra se relaciona con la de mi colega de enfrente, ¿no? Y si nos estábamos refiriendo a lo mismo, y de ahí nació Glosaria. Lo que nos parecía importante de recalcar en Glosaria fue la utilización del lenguaje, ¿no? Cómo no nos estamos entendiendo completamente entre quienes estamos en los feminismos, y establecer un piso común para poder ir avanzando y ver qué sí podemos hacer a futuro. Los puntos de unión en las luchas, cuáles son adversarias en común, en fin. En Deseidades participaron una variedad de personas, digamos, que son parte, que han construido los feminismos básicamente en la Ciudad de México, ¿no? Desde las madres de víctimas de feminicidio hasta abogadas, activistas, médicas, y todas nos juntamos a, digamos, a hacernos preguntas, a mirarnos, a buscar reconocernos, a también entender la especificidad de la lucha que cada una estaba enfrentando y cómo esas luchas son diferentes, y desde ahí pensar en cuáles podían ser deseidades que podíamos tener en común, ¿no? Y uno de los primeros puntos que notamos tenía que ver con el lenguaje. Si bien es cierto que los feminismos, los transfeminismos y también las luchas antipatriarcales tienen un lenguaje propio, es decir, que hemos ido construyendo palabras a lo largo del tiempo para nombrarnos y también para nombrar eso que nos preocupa y que nos ocupa, que, digamos, para poner el dedo sobre quiénes somos y lo que buscamos, porque claramente el lenguaje es una construcción como todo lo demás patriarcal. Lo que también resultó muy evidente durante estos días es que utilizamos estas palabras, pero no necesariamente nos referimos a lo mismo. Cuando hablamos de términos que además son términos un poco como de cajón en los feminismos, como sororidad, resulta que tal vez no entendemos lo mismo, ¿no? O cuando hablamos de empatía, ¿no? ¿Qué significa ser empáticas unas con otras, ¿no? Y de ahí surgió esta preocupación por Glosaria, por juntarnos a pensar cuál es nuestro lenguaje, cómo lo estamos empleando y poner sobre la mesa las escisiones, las diferencias que hay en el uso del lenguaje, ¿no? Y entonces en ese sentido pensamos que era indispensable
construir un lenguaje común pensando que el lenguaje común no es que todas empleemos o todos empleemos una palabra bajo un mismo significado, sino que podamos reconocer cómo es que lo estamos manejando de maneras diferentes cada quien, ¿no? Y cuáles son esas distancias que puede haber entre mi percepción y mi uso de la palabra reciprocidad y la tuya. La premisa de Deseidades fue establecer 3 líneas de acción que nos dieran la pauta para seguir adelante produciendo proyectos de práctica social en Disidenta. Entonces, Glosaria justamente fue esta primer línea de acción que aborda el lenguaje, ¿no? Y la importancia de accionar desde el lenguaje viene que el lenguaje crea el mundo, ¿no? La manera en la que pensamos, la manera en la que nombramos y la manera en la que accionamos es lo que va creando nuestro contexto y nuestro entorno, ¿no? Entonces, es como establecemos las relaciones humanas. Entonces, accionar desde el lenguaje es también empezar a cambiar y tener una incidencia en nuestro entorno, ¿no? Por eso nos pareció muy importante, no solo a nosotras desde Disidenta, sino a lo largo de los 5 días de Deseidades, plantear cuáles eran los puntos centrales en donde sí nos encontramos en las luchas, ¿no? Y creo que el aceptar que principalmente no estamos entablando una comunicación de acuerdo a lo que queremos hacer de manera conjunta para poder afrontar la cantidad de violencias que estamos viviendo en México, pues esta apuesta es por empezar a cambiar no solo el contexto, sino cómo nos nombramos y de ahí cómo formamos alianzas entre nosotros, ¿no? Entender justamente qué decimos por, si es por sororidad, qué es lo que estás esperando de una persona que se nombre sorora o de una persona que se nombre aliada, ¿no? Y de ahí empezar a coincidir y trazar rutas desde los feminismos hacia sociedades más justas, más equitativas y más gozosas. Parte de nuestra apuesta también es dar un espacio para la reflexión. Glosaria es un espacio de reflexión. Y en los feminismos, de cara a las violencias instaladas en todos los ámbitos de la vida pública y la vida privada en México, no solemos tener tiempo para pensar, no solemos tener ratos para imaginar cómo es que estamos reaccionando al entorno del que formamos parte. Glosaria pretende ser un poco eso, un momento de un respiro para preguntarnos cómo, y digamos la primera respuesta a ese cómo es analizando las palabras que empleamos y el lenguaje que utilizamos para nombrarnos, para nombrar a lesotres y para nombrar nuestras luchas. Creamos el podcast de Glosaria como un dispositivo de práctica social feminista, ¿no? Que es una estrategia de utilizar el medio para establecer un diálogo no solamente entre quienes estamos formando parte de las conversaciones hacia adentro, sino con las personas que nos estén escuchando. Como decíamos al inicio del programa, la práctica social feminista es básicamente un hacer que conjuga el arte, los activismos y en nuestro caso, pues claramente los feminismos, ¿no? Y Glosaria es un proyecto de práctica social feminista, es decir, ustedes están escuchando un podcast, pero este podcast es solo parte, digamos, de un proyecto macro que pretende de nuevo poner debajo de una lupa el lenguaje. Pensamos que hacer un podcast, invitar a otras personas a conversar con nosotras para comparar notas, para ver qué es lo que están entendiendo ellas, para ver cómo es que están empleando estos términos, estas palabras que nos resultan tan complicadas el día de hoy, era, digamos, un primer paso, ¿no? Sin embargo, el proyecto pues tiene muchos más alcances. Tendremos una salida pública en la Ciudad de México en vallas y en pantallas de publicidad a las que llevaremos parte de la reflexión en torno a las palabras, y buscamos también otras como stickers, camisetas, vías varias para empezar esta conversación que nos parece importante tener tanto dentro de los feminismos, es decir, tanto con nuestras colegas feministas de todos los campos, como con la sociedad, digamos, en general. En Disidenta buscamos crear espacios de diálogo a través de proyectos de práctica social. Nos interesa juntar voces que normalmente no se encuentran unas con otras y en donde nosotras podamos crear una plataforma en donde podamos sentarnos a conversar con personas con unas perspectivas muy ajenas a las nuestras y ver los puntos en común que sí podemos tener
de acuerdo a nuestra ética, de acuerdo a las necesidades que tenemos cada quien dentro de los feminismos para poder avanzar de manera conjunta en algo que nos ayude a vivir una vida libre de violencia. La apuesta, pues, es una apuesta complicada, que es pensar juntas cómo construimos el lenguaje, preguntarnos cuáles de los términos que hemos construido y que hemos generado en respuesta al lenguaje patriarcal, es decir, al lenguaje que nos rodea, que comemos, que respiramos, que está en todas partes, para ver cuáles de esas palabras y esos términos nos siguen siendo útiles, por qué, y cuáles otros, pues de pronto ya no nos, digamos, interpelan, ya no nos representan, o sobre todo no nos posicionan políticamente donde queremos estar el día de hoy. La apuesta de esta serie de 9 programas, además de es esa. Es preguntarnos qué palabras y qué términos nos siguen siendo útiles o cuáles otros necesitamos reemplazar o repensar. La importancia de ponernos a analizar cómo estamos utilizando el lenguaje desde los feminismos y los transfeminismos es porque estamos viviendo un contexto que banaliza estas luchas, en donde se apropia de las palabras, de las acciones y de las estrategias que hemos articulado y que se han articulado desde hace muchos años para avanzar en la agenda feminista y transfeminista, no solo a nivel local, sino nacional e internacional. Entonces, el poder analizar cómo se están dando las alianzas, cómo es el compromiso de cada quien, a qué es lo que estamos buscando de manera conjunta y ponerlo sobre la mesa, tenerlo claro, es uno de los primeros pasos que nos puede ayudar a avanzar en un frente que pueda realmente contrarrestar las fuerzas que sí están ejerciendo violencia contra los cuerpos feminizados y ejerciendo violencia en contra de nosotros. A lo largo de los siguientes 9 programas van a escuchar a invitades de muchas, digamos, de muchas disciplinas, de muchas tendencias distintas. Tratamos de hacer un mosaico diverso con nuestras invitadas para hablar de las palabras de un primer saque de palabras que nos parecía importante cuestionar. Las palabras que vamos a estar investigando son ciudadanía, cuidados, representación y representatividad, justicia, práctica social, comunidad, sentires y afectos, sororidad y reciprocidad, y feminismos y luchas antipatriarcales. Estamos enormemente agradecidas con quienes respondieron a nuestro llamado para ser parte de Glosaria, quienes estarán conversando con nosotras. Los programas los conducimos tanto Serrucha como yo, y estarán conversando con nosotras en los siguientes 9 programas: Jessica Marjan y Merichel Calderón para Ciudadanía, Daniela Rea y Dafne Cuevas para Cuidados, Daniela Herrera, Le Petit Riot e Ivonne Jiménez para Representación y Representatividad, Kenia Cuevas y Sayuri Herrera para Justicia, Julia Antivilo y Mónica Mayer para Práctica Social, Bianca Pérez y Emanuela Borsiachelo para Comunidad, David Gutiérrez Castañeda y Liz Misterio para Sentires y Afectos, Nadia Cortés y Raquel Gutiérrez Aguilar para Sororidad y Reciprocidad, y Alexandra Rodríguez y Julia Didrickson para Feminismos y Luchas Antipatriarcales. Para tener una variedad de voces y perspectivas en Glosaria, invitamos a colegas que trabajan desde los feminismos y las luchas antipatriarcales y que nos podían dar particularidades tanto de sus lugares de origen, de sus corporalidades, de cómo viven el mundo y de cómo lo perciben y cuáles son los lenguajes que utilizan para nombrarse, para nombrar y para ir construyendo diferentes realidades. De esa manera nos pareció que era muy importante empezar a tejer de qué maneras estamos accionando y cómo nos podemos entender mejor. Los proyectos de práctica social emplean una variedad enorme de estrategias. Hablamos de dispositivos porque nos referimos básicamente a mecanismos que buscan producir algo. Y si pensamos, digamos, en la práctica social dentro de, no sé, la tradición de las artes visuales, claramente pues las formas, pero sobre todo las búsquedas son bien diferentes, ¿no? No buscamos crear claramente un objeto artístico, sino poner ciertas estrategias artísticas al servicio de un mecanismo que nos ayude a hacer algo, ¿no? En el caso de Glosaria, lo que queríamos era eso, desmenuzar el lenguaje, y para hacerlo
era indispensable entrar en conversación con otras personas. Y para poder llevar esa conversación y magnificarla lo más posible, pues la respuesta era un podcast, ¿no? La respuesta era este podcast. Ese es parte del dispositivo de este proyecto. Otro dispositivo del proyecto será la salida pública de algunos de los enunciados justamente que van a estar escuchando a lo largo de este podcast en espacios públicos de la Ciudad de México. Lo que estamos tratando de hacer aquí es incidir de maneras acotadas en un tiempo y en un espacio determinados en las formas en las que pensamos, en las formas en las que imaginamos el lenguaje, para compartirles las preocupaciones que tenemos sobre cómo seguir. La gran pregunta que, digamos, al final del día tenemos en Disidenta, tanto en Glosaria como en otros proyectos, es qué estrategias podemos poner, digamos, a disposición de otras personas, qué estrategias podemos echar a andar con otras personas en busca de estos mundos otros, de estas formas mucho más igualitarias que reconozcan y celebren las diferencias. Y a diferencia del mundo del arte, por ejemplo, no podemos decir que una u otra cosa es la obra artística, sino el dispositivo entero es la obra. Ese es el proyecto. Creo que eso es lo que no se entiende de los proyectos de práctica social. O sea, que hay una estrategia completa detrás de ellos, ¿no? Que puede ser, lo vamos a hacer a través de un podcast, porque hace sentido con el lenguaje que estamos desmenuzando, hace sentido que sea en conversación y que no solamente es algo que vas a escuchar en un espacio público, sino en un contexto tal vez más íntimo, porque estás o con unos audífonos o en un espacio más cerrado, ¿no? O sea, todas esas cosas que van alrededor de cómo recibimos la información y cómo la emitimos son parte del proyecto mismo, ¿no? Son parte de esa estrategia. Ese es el proyecto. Ese es lo que, no solo lo que produce, sino cómo se articula un medio con otro, por ejemplo, el podcast, en resonancia con lo que vamos a llevar al espacio público, en resonancia con cómo les interpela a las personas que invitamos a que participen en el podcast. Entonces, todas estas aristas forman parte de algo más grande y eso es lo que nos permite realmente llegar a lograr algún tipo de incidencia o de reflexión en los espacios en donde consideramos que es necesario tenerlos para poder ir avanzando. A manera de resumen, y un poco como siempre digo, la intención es ir modificando la cultura, ¿no? Y nuestra apuesta es cambiar la cultura desde la cultura, cambiar la cultura desde el hacer cultural en proyectos como este que ustedes están escuchando. En cada programa buscamos a dos personas que, si bien pudieran compartir un posicionamiento, vinieran de lugares diferentes, y nos parece que lo que nos comparten todas es enormemente enriquecedor. Ya irán escuchando lo que cada una nos plantea, pero de verdad estamos muy agradecidas en que nos hayan acompañado cada una de estas personas en este viaje alucinante y muy clavado de lo que significa escudriñar el lenguaje de los feminismos en la actualidad. Y para poder tener una transformación en los espacios en los que nos movemos, tenemos que empezar por cómo concebimos el espacio, por cómo lo nombramos y por cómo pensamos. Como verán, a lo largo de los siguientes 9 programas hay palabras y términos que rescatamos y otros que, bueno, unos que desechamos por completo y que descubrimos que no solo no nos eran útiles, sino que realmente casi se oponían al sentido original que en algún momento tuvieron, ¿no? Y bueno, hay otros tantos que de pronto reemplazamos, ¿no? O sea, hay ciertos términos o ciertas palabras que descubrimos que era necesario repensar y transformar en otras palabras. Es un recorrido interesante. Esperamos que nos acompañen durante estos 9 episodios de Glosaria. Como decimos en Disidenta, romperlo todo empieza por romper cómo pensamos. Glosaria es una apuesta por romper el lenguaje, por reconstruirlo, por hacerlo y transformarlo en una materia fluida que pueda ser repensada tantas veces como haga falta. Glosaria es, en un primer momento, una apuesta por un lenguaje nuevo para todas, para todos, para todes. Nos van a recordar.
a todas y cada una de nosotras. ¿Cuál es el lenguaje de los transfeminismos? ¿Qué palabras empleamos para mirarnos, reconocernos, nombrarnos, a nosotros y a nuestras luchas, ideas y posicionamientos? Glosaria es una serie ideada por Serrucha y Lorena Wolfer desde Disidenta, Comunidad de Práctica Social y Saberes Feministas. Claudia Arechiga es nuestra coordinadora de invitades, Elvira Lisiaga nuestra asesora y guía de cabecera, y Yuruen Lerma, nuestra editora feminista conceptual. La música que acompaña a Glosaria es Alzo la Voz, de La Cuervo. Glosaria fue grabado entre abril y mayo de 2023, en el estudio Bandy Media, en la Ciudad de México. La producción estuvo a cargo de Jerónimo Quintero y Yolitzin Murillo, y la edición a cargo de Uriel Islas. Nuestro sitio es www.disidenta.com y estamos como disidenta-com en Instagram y Twitter, y como Disidenta en Facebook. Romperlo todo empieza por romper como